Buenos días familia, hoy 21 de enero. El Hacedor de Milagros nos regala este devocional que se titula El Evangelio de la Paz, cuando Dios muestra que no hace acepción de personas. Después de que Dios quebranta las categorías de Pedro y lo hace caminar hacia donde antes no habría ido, llega el momento del encuentro. Pedro entra a la casa de Cornelio y el ambiente es impresionante. No es una visita casual. Cornelio había reunido a su familia y a sus amigos cercanos. Hechos 10:24. Esto no se ve como una reunión para entretenerse, sino como una casa con hambre espiritual. Cornelio no estaba escondiendo lo que Dios estaba haciendo, lo estaba compartiendo y estaba preparando a los suyos para escuchar. Pero apenas Pedro entra, ocurre algo que revela un peligro que todavía existe en la iglesia. Cornelio se postra a sus pies y lo adora. Hechos 10:25. Y Pedro reacciona con firmeza y humildad. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10:26. Ese momento es clave, familia, porque aquí se corrige un error que muchos repiten: idolatrar instrumentos. Dios usa personas, sí, pero nadie merece adoración. Nadie merece el lugar de Dios. La obra puede ser de Dios y aún así el corazón puede desviarse si ponemos la mirada en el mensajero en vez de en el Señor. Pedro conversa con ellos y suelta una frase que sorprende por su honestidad. Vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre o un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10:28. Pedro no finge que para él esto era normal. Él reconoce que culturalmente era un choque, pero también reconoce que Dios lo corrigió. Eso es madurez. No es negar el proceso, es obedecerlo. Y Cornelio responde con algo poderoso. Explica lo que pasó con el ángel y cómo le dijeron que llamara a Pedro. Hechos 10 del 30 al 32. Luego dice una frase que debe marcar la atmósfera de cualquier reunión cristiana. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hechos 10:33. Esto no es curiosidad religiosa, eso es postura de obediencia. Es decir, no venimos a evaluarte, Pedro, vinimos a escuchar a Dios. Y es ahí donde Pedro abre la boca y declara el principio que cambia el rumbo de la iglesia. En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10 del 34 al 35. Esto no significa que las obras nos salven, significa que Dios se agrada de un corazón que le teme de verdad, y esa evidencia se ve en una vida alineada, en una búsqueda sincera, en una respuesta obediente. Y precisamente porque Dios no hace acepción, Pedro no viene a predicar moralismo, viene a predicar a Cristo. Y Pedro llama a ese mensaje de una manera particular. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hechos 10:36. ¿Por qué Evangelio de la paz? Porque la paz verdadera no es solamente ausencia de guerra, ni orden social, ni todo tranquilo. Para un romano la idea de paz podía sonar como poder, control y dominio. Pero Pedro estaba anunciando otra cosa: paz con Dios, reconciliación, perdón, restauración. Y dice algo explosivo para un gentil: Jesucristo es Señor de todos. Hechos 10:36. No Señor de un grupo, no Señor de una cultura, no Señor de una nación solamente, Señor de todos. Luego Pedro resume la obra de Jesús, su vida pública, su unción. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Su muerte, su resurrección y el testimonio de los testigos. Hechos 10 del 39 al 41. Y aterriza en lo esencial, que Jesús es el juez designado por Dios. Hechos 10:42. Y que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Ahí está el centro. No es pórtate mejor y ya, es cree en Cristo y recibe perdón.
El Evangelio no es una escalera para llegar a Dios, es Dios viniendo a nosotros en Cristo. Y mientras Pedro todavía está hablando, pasa algo que deja a todos sin palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:44. No esperó un cierre bonito, no esperó un llamado al frente. Dios mismo selló el momento. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedan atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 10:45. ¿Por qué atónitos? Porque esto rompía su caja mental. Pero Dios estaba dejando claro, sin discusión, la puerta está abierta para todos. ¿Y cómo supieron que había caído el Espíritu sobre ellos? Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10:46. No era un show, era evidencia que Dios estaba haciendo lo que ellos no podían negar. Entonces Pedro hace una pregunta que es casi una corrección pública para cualquiera que quisiera poner frenos. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. En otras palabras, si Dios los recibió, ¿quién eres tú para rechazarlos? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Lo que Dios limpió, la iglesia no lo iba a declarar inmundo. Lo que Dios levantó, la iglesia no lo iba a humillar. Lo que Dios selló con su espíritu, la iglesia lo iba a afirmar con obediencia. Familia, este capítulo no solo habla de gentiles, habla de nosotros, porque todavía existe el pecado de querer controlar a quién Dios puede salvar, cómo Dios puede tocar y a quién Dios puede usar. Todavía existe el peligro de idolatrar personas, de poner al instrumento en un pedestal. Todavía existe el miedo a perder control cuando Dios rompe nuestros esquemas. Pero Hechos 10 deja una verdad firme. Dios no hace acepción de personas, y cuando Él decide derramar su espíritu, nadie tiene autoridad para cerrar la puerta. Así que hoy la pregunta es simple y directa. ¿Estamos dispuestos a escuchar como Cornelio en la presencia de Dios con oídos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a humillarnos como Pedro, a soltar prejuicios y a obedecer lo que Dios está haciendo? ¿O vamos a ser de los que se quedan atónitos y frenados, viendo un mover de Dios, pero peleando con Él por dentro? Hoy termino con esta oración. Señor Jesús, gracias por el Evangelio de la paz, por la reconciliación que solo tú puedes traer. Perdónanos cuando ponemos barreras donde tú abriste puertas, cuando llamamos común lo que tú limpiaste, cuando juzgamos a personas que tú estás alcanzando. Líbranos de idolatrar instrumentos, danos un corazón que te exalte solo a ti. Haznos una iglesia con oídos dispuestos, reunidos en tu presencia para obedecer tu voz. Y así como derramaste tu espíritu sobre aquellos gentiles, derrama tu espíritu sobre nosotros para que vivamos en santidad, en humildad y en misión. Que nadie pueda negar que tú eres Señor de todos y que tu paz transforma casas, familias y ciudades. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.